Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección Un Solo Evangelio. Vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 26 de marzo. Y está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 45. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le sacó los pies con su cabello. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dijo a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos: Rabbi, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Tras decir esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ya se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús replicó: Tu hermano resucitará. Le respondió Marta: Ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: El maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo. Seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: ¿Dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces: Mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: Este que abrió los ojos del ciego no podía haber hecho que éste no muriera. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: Quitad la piedra.
Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. El muerto salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Había un enfermo, Lázaro de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. La lectura de este versículo remite al principio del Evangelio, en donde se habla de la primera llamada de los discípulos. Era Felipe de Betania, del pueblo de Andrés y Pedro. Nos hallamos aquí en la última llamada, la definitiva, que nos hace plenamente discípulos suyos. Betania significa casa del pobre o del afligido y alude a la otra Betania al otro lado del Jordán, en donde Juan el Bautista reconoce en Jesús el Hijo de Dios. Aquí será reconocido por Marta. Lázaro está enfermo, lo que significa que no puede tenerse en pie. Lázaro personifica a todo hombre que en presencia del mal primero vacila, luego cae y finalmente muere. La actividad del Hijo del Hombre consiste en levantar al hombre de su mal y resucitarlo de la muerte. Lázaro es el único beneficiario de un milagro con nombre propio en el Evangelio de Juan. Es el primero que sale del sepulcro para seguir al buen pastor, que llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Su nombre significa Dios ayuda. Tanto en la muerte como en el nacimiento, nadie lo logra por sí mismo. Nadie nace sin madre, nadie muere sin el Padre. En el centro de los versículos 1 y 2 está María, ya que a Betania se la designa como la aldea de María que unge los pies de Jesús. A Marta se la señala como su hermana y a Lázaro como su hermano. De ordinario, los términos hermano, hermana señalaban a los cristianos. En este pasaje se hace referencia a una comunidad que vive en ámbito judío, como aquella a la que se dirige el cuarto evangelio, que tiene que encarar, como cualquier otro grupo humano, la enfermedad y la muerte, y en consecuencia no puede eludir la pregunta por el significado que tiene en concreto la afirmación de que Jesús nos ha salvado. María era la que ungió al Señor con perfume. Se anticipa el capítulo 12, versículo del 1 al 3, en donde se describe la vida nueva de la comunidad que festeja el don de la vida con el servicio de Marta y el amor de María. Amor por la presencia de quien se ama y llanto por su ausencia son los sentimientos dominantes en este relato de resurrección. Tu amigo está enfermo. Entre Jesús y sus discípulos se da una relación de amistad que tiene en él la iniciativa. El origen de todo lo que realiza en favor de Lázaro y de todo hombre es ese amor que se preocupa y se ocupa del amigo. Alguien ha querido identificar a Lázaro con el discípulo a quien Jesús amaba. En Israel, la fe en la resurrección de los muertos no es el producto de especulaciones filosóficas, sino una convicción que ha surgido de la experiencia de que Dios ama a su pueblo, es su amigo incondicional y permanece siempre fiel. Esta enfermedad no es de muerte. Es tanto que al Paráclito Jesús le dice que no peque más para que no le suceda algo peor.
Esto se lo dijo el paralítico. Del ciego de nacimiento dice, en cambio, que está sin pecado, lo mismo que sus padres, y que su ceguera de ocasión y motivo para que se manifieste en él las obras de Dios. Hay, por tanto, una enfermedad que conduce a la muerte espiritual, que es producto del pecado, y otra que conduce a la muerte física, en la que se revela la gloria de Dios. La palabra muerte comporta aquí un doble sentido espiritual y físico. Pues bien puede alguien estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y quien estando físicamente muerto esté espiritualmente vivo, la muerte es el lugar primero de todos los equívocos posibles sobre la vida, en razón de que puede entenderse como ruptura y fracaso o como comunión con Dios. La enfermedad para la muerte es el pecado, aguijón que infecta nuestra existencia, porque nos hace egoísta y nos cierra al amor del Padre y de los hermanos. Pero donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia, dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 20. Ahora toda enfermedad y muerte puede llegar a ser para la gloria de Dios, que con todos usa misericordia, sino para la gloria de Dios, para que por medio de ella sea glorificado el Hijo de Dios. La gloria de Dios es el hombre que vive. La glorificación del Hijo es la cruz. Lázaro, devuelto a la vida, dará ocasión a la revelación de la gloria de Dios y se convertirá en causa de la decisión de matar a Jesús. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. De nuevo se recalca el amor de Jesús por los tres hermanos. Se quedó en el lugar donde se encontraba 2 días más. Jesús se queda donde se hallaba en el momento de recibir la noticia y deja que el amigo muera. De haber ido, no habría muerto, pero su tardía llega a obedecer a un motivo y a un propósito. Al sentirnos enfermos, preguntamos dónde está el Señor. ¿Por qué no actúa? Nos atenaza la sospecha de que difiere su intervención y que la última la dirá inexorablemente la muerte. Vayamos de nuevo a Judea. 2 días después del anuncio de la enfermedad del amigo, cuando sabe que su destino se ha cumplido, Jesús propone a sus discípulos volver a Judea, de donde se había marchado hacía poco por la hostilidad encontrada en quienes detentaban el poder. Han intentado apedrearte y de nuevo quieres ir allá. Es la objeción que hacen los discípulos a Jesús, porque se temen que allí todos encontrarán la muerte. Esta será la última subida de Jesús a Jerusalén. ¿No son acaso 12 las horas del día? Tenemos que hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Todavía por poco tiempo la luz está entre ustedes. Caminen mientras tengan luz para que no los sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Jesús convida a los discípulos a seguirlo. El día es Él en quien resplandece el sol del amor del Padre. De Él vive y por eso es luz del mundo. Y uno camina en la noche, tropieza. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. La noche para los judíos será el momento de la prueba y de la caída. Todos se escandalizarán. Herido el pastor, las ovejas serán dispersadas. Incluso Pedro negará de él. El discípulo fallará como discípulo. Abandonará y dejará solo a su Señor. Lázaro, nuestro amigo. Lázaro es llamado nuestro amigo. Por tercera vez se hace énfasis en que el amor del Señor por nosotros y nuestra amistad con Él, que nos hace amigos entre nosotros, es principio de resurrección y vida. Duerme. Cuando nosotros miramos la muerte como el final de toda esperanza, Jesús, que se inscribe en la línea de la revelación bíblica, la ve
como el anochecer del viejo día y el comienzo del sueño reparador. Al que sigue el despuntar de un nuevo amanecer, con lo cual la muerte es desdramatizada. Ya no representa un precipitarse en el abismo de la confusión, sino un reposo que trae sosiego, poblado por los sueños secretos del corazón. La palabra cementerio significa dormitorio, puesto que el Hijo es su amigo y lo ama. Lázaro, como todo hombre, aunque haya muerto, vive por cuanto amar verdaderamente a alguien significa decirle, tú no morirás. A la luz del amor del Hijo, la muerte no es más la espera angustiosa, el abismo que devora la tragedia de la vida, sino la entrada en la comunión con el Padre. Es para nacer, para lo que se ha nacido. Sí, para el nacimiento a la vida terrenal nuestra gestación se prolonga por 9 meses y normalmente se da sin intervención nuestra. Nuestro nacimiento a la vida de Dios puede requerir un proceso de 90 años y depende básicamente de nuestra libre decisión. Al final de ese camino abrimos los ojos y nos dirigimos a la luz porque percibimos en el horizonte la luz de nuestra existencia. En lo relativo a la suerte de los muertos, los creyentes no tienen por qué vivir en la aflicción, como los que no tienen esperanza por ignorar el amor del Padre. Esos tales viven bajo el dominio del disociador que los mantiene esclavizados toda la vida por el miedo a la muerte. Viven la muerte día tras día en espera del fin. El cristiano, en cambio, vive ya desde ahora la vida eterna en el amor de aquel que lo ha amado y se ha dado a sí mismo por él. Si duerme, se salvará. Los discípulos entienden ingenuamente que Jesús se refiere al sueño natural, buena señal de convalecencia para un enfermo, sin sospechar que se alude a la muerte. La salvación tanto para el Hijo como para los hermanos proviene precisamente de ese sueño. Porque si el sueño nocturno es medicina para los males de un día, el último es medicina para los males de toda la vida. Hablaba de su muerte, pero ellos creían. Una vez más, el evangelista hace énfasis en el juego de palabras. Jesús concibe la muerte como un sueño, en tanto que los discípulos la temen como la tragedia final. Lázaro ha muerto. Jesús ha dado tiempo para que Lázaro muera. Habiendo hablado antes de sueño y de despertar, ahora aclara el equívoco. El sueño de que hablaba era la muerte, de la que se propone ahora despertarlo para revelar la gloria de Dios. La Biblia menciona 7 retornos a la vida después de la muerte, 2 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo. Los hijos de la viuda y de la tsunamita, resucitados por los profetas Elías y Eliseo respectivamente, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y Lázaro, resucitado por Jesús, Tabita y Eutico, resucitado en su orden por los apóstoles Pedro y Pablo. Me alegro por ustedes. Cuando Jesús dice a sus discípulos que se alegra por ellos de no haber estado junto a su amigo Lázaro en el momento de su muerte, para curarlo nos suena como algo extravagante, por decirlo menos, o francamente absurdo. Para que crean, la resurrección de Lázaro será para los discípulos el signo que les llevará a creer en Jesús como resurrección y vida. Vayamos donde Él. Jesús convida a sus discípulos a visitar a Lázaro, no importando el hecho de que esté muerto, separado de todos, que ya no sea amigo de nadie. El Señor sigue siendo su amigo y va a su encuentro. La decisión de ir hacia el amigo se corresponde con su determinación de ir hacia su propia muerte, decisión que conjuga en su espíritu el deseo y la angustia. Tomás, llamado el mellizo, dijo, vayamos también nosotros a morir con él. Tomás, a quien se apoda el mellizo,
Es el otro de Jesús dispuesto a morir, no por él, como Pedro, sino con él. Lo que Tomás no sabe todavía es que para Jesús el morir es un dar la vida en favor de los hermanos para recibirla de nuevo. Termina aquí la conversación de Jesús con sus discípulos, que en adelante permanecerá detrás del telón, siendo reemplazados por Marta, María y Lázaro. Al llegar Jesús se encontró. Jesús encuentra a su amigo Lázaro, que está ya muerto. Si al principio el discípulo llega a Jesús gracias a la invitación de otro que lo ha encontrado primero, al final es encontrado directamente por el Señor, que lo llama a salir del sepulcro. Es la llamada definitiva del buen pastor. Hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Se consideraba que después de 3 días la muerte era definitiva, porque al cuarto comienza la descomposición. El número 4 indica también totalidad. 4 son los elementos, 4 las direcciones. Toda realidad, todas las direcciones confluyen en la muerte. Sepulcro en griego se dice memeion, que viene de la misma raíz de memoria y de muerte, como también de meros, que es igual a parte, heredad, y morra, que es igual a suerte. El hombre sabe que es tierra, que de ella viene y a ella retorna. Es memoria de muerte. Esta es su suerte, la parte de su heredad de la que siempre tiene memoria. Betania está cerca de Jerusalén. La muerte, resurrección de Lázaro que sucede en Betania, precede y anuncia la de Jesús, que tendrá lugar dentro de poco en Jerusalén. Muchos judíos habían ido. Son amigos de Marta y de María, que han ido a consolarlas. La solidaridad en el luto es principio de humanidad. En el trance que vive el otro, reconocen los demás su propio destino. Los judíos pueden gastar muchas palabras hablando de la resurrección futura, pero no saben dar vida a un muerto, ni dar a los vivos que esperan la muerte aquella vida que vence la muerte. Marta oyó que venía Jesús. La noticia de la llegada de Jesús la hace salir de la aldea de la aflicción para ir al encuentro del Señor que llega. Principio de todo camino de fe es escuchar, levantarse y salir al encuentro de aquel que viene hacia nosotros. María, en cambio, se quedó en casa. María, aturdida y anodada por el dolor, está todavía recluida en su casa. ¿A dónde irá su hermana a llamarla una vez que han encontrado al Señor? Señor, si hubieras estado aquí. Después de recibir la noticia de la enfermedad de Lázaro, Jesús se quedó todavía 2 días en donde se encontraba y dijo a los discípulos que se alegraba por ellos de no haber estado en Betania, pues de otra forma habría satisfecho el deseo expresado primero por Marta, después por María y finalmente por los judíos. Lo que siempre pedimos todos al Señor es que nos libere del dolor y de la muerte, pues ¿de qué sirve un Dios que no ayuda? Nuestra sensibilidad nos hace creer que Él está ausente justo en el apremio de la necesidad, porque cuando quisiéramos que estuviera aquí a nuestro lado, Él nos da la impresión de estar indefectiblemente en otra parte. Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Marta espera un milagro, porque así como sabe que Jesús, de haber estado allí, habría curado a su hermano, sabe también que es capaz de hacerlo volver a la vida, porque todo lo obtiene de Dios. Y por eso confía en que Él va a reanimar a Lázaro. El Señor, de hecho, cumplirá su expectativa, pero su intervención seguirá para reanimar en ella su confianza en Él. Vida sin ocaso. Tu hermano resucitará. La respuesta de Jesús suena como una palabra convencional de consuelo que remite a la esperanza en la resurrección del último día. Yo sé que resucitará en la resurrección en el último día.
La respuesta de Marta denota una cierta desilusión. Jesús parece no atender su petición, pues para ella el último día es algo bien remoto y la esperanza en Él no mitiga su dolor. También ella sabe que Dios al final destruirá la muerte para siempre. Y por más que cree en la gran promesa, realización definitiva de la creación, ignora sin embargo que el último día se ha hecho ya presente en Jesús, que da su espíritu. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús revela su ser valiéndose de la fórmula yo soy. Él es para nosotros resurrección presente y futura, porque es vida en sí mismo, vida que ha recibido del Padre y que comunica a sus hermanos. La respuesta de Jesús excede con mucho el deseo y la esperanza de Marta. Su petición le será positivamente respondida, pero no guarda proporción alguna con la grandeza del don que se le quiere hacer, que rebasa todo deseo y toda previsión. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La fe en Jesús no nos salva de la muerte, pero sí nos da aquí y ahora la vida eterna. Llega la hora, y es ahora, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Nosotros todos somos muertos vivientes, camino del sepulcro. Pero si escuchamos la voz del Hijo, obtenemos la victoria sobre la muerte. Pues quien escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va al juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Escuchar su palabra significa amar a los hermanos. Este es su mandamiento, que hace pasar de la muerte a la vida. El que ama no permanece en la muerte, sino en Dios que es amor. Creer en Él es ya vivir más allá de la muerte. Se muere físicamente, pero se vivirá en Él aquella vida en el amor que comienza ahora y se manifestará sin velos en el último día. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Jesús ofrece la posibilidad de vivir en Él, porque la fe nos hace habitar en Él como Él en nosotros, nos hace vivir de Él, pan de vida. El que vive y cree en el Hijo, aunque muera, no morirá para siempre. La muerte para Él no será un cerrar, sino un abrir los ojos sobre lo que ya posee en sí mismo. El amor del Padre y del Hijo. Esta es la vida eterna, prenda de resurrección futura, que nos hace exponer, disponer y entregar la vida en favor de los hermanos para vivirla a plenitud. ¿Crees esto? En general, la fe tiene que ver con la persona de Jesús, el Evangelio o Dios, mientras que aquí en forma sorpresiva y sorprendente, mira a lo afirmado por Jesús, puesto que Él es lo que su palabra expresa. Marta se ve puesta en el trance de pasar de una fe en su poder milagroso a aquella fe que encuentra a Jesús y acepta su palabra. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marta olvida su pregunta inicial y responde a la pregunta tanto más decisiva del Señor. La verdadera resurrección no es la de Lázaro, sino la suya, porque cree en Jesús como el Cristo e Hijo de Dios. Por esa su fe, mientras su hermano sale del sepulcro, Marta nace a la vida misma de hija de Dios. La suya es la fe a la que el Evangelio quiere llevar al lector. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para tener la vida en su nombre. El que cree en Él no muere, sino que tiene vida eterna. Él es la palabra, vida de todo lo que existe. Marta llega a la fe plena en Jesús como lo había hecho antes de ella el Bautista. En este momento la atención de Marta se ha desplazado
de la muerte de su hermano y su esperanza de verlo vuelto a la vida, y se concentra totalmente en Jesús, que da aquí y ahora la vida a quien lo escucha. La misión de Jesús no consiste en devolver a un cadáver la vida ya gastada, sino en resucitar a una nueva vida a quien cree en Él. Hacer que el amigo viva y muera 2 veces habría sido un muy flaco servicio, como si nos bastara con una. Lo que Jesús quiere es que podamos vivir en nuestra condición mortal la vida eterna, que es el amor por el Padre y por los hermanos. Dicho esto, fue a llamar a María. Luego de manifestar su adhesión a Jesús, en quien ha encontrado el objeto de su búsqueda, Marta va donde su hermana. El descubrimiento de la una se convierte en llamada para la otra. La hermana invita a su hermana a ir al maestro, que la llama al encuentro con él. Como acontece en los relatos de la Pascua, las mujeres tienen también aquí papel protagónico, y es que al fin de cuentas las mujeres están mucho más familiarizadas con la realidad, con la vida y con la muerte que los hombres. Diciéndole al oído, Marta habla al oído a su hermana, sabedora de que allí está presente los enemigos de Jesús. Esta comunidad de hermanos en Betania constituye una muy expresiva imagen de tantas comunidades que viven en ambientes hostiles. Tan pronto oyó, se levantó deprisa y salió a su encuentro. El anuncio de Marta produce inmediato efecto al hacer que María se levante al punto de su sitio para salir presurosamente al encuentro con el Señor de la vida. Al referirse a María se utiliza el verbo levantarse, que alude a la resurrección del propio Jesús. Al salir de su casa y de la aldea para correr al encuentro del Señor, que la ama y a quien ella ama, María se despierta y resurge a la vida nueva. Como ya se dijo con respecto a Marta, la verdadera resurrección es la suya por su encuentro con Jesús, vida de su vida. La prontitud de María, puesta de presente también en el versículo 31, refleja la solicitud propia del amor. Jesús todavía no había llegado a la aldea. El evangelista observa que Jesús aún no ha entrado en la aldea, porque a pesar de que es Él quien toma la iniciativa y nos sale al encuentro, espera con todo que nosotros acudamos al sitio donde se hace encontrar. El encuentro con María se produce en el mismo lugar del encuentro con Marta, fuera del sitio en donde se celebra el luto. Si queremos encontrar la vida, todos tendremos que salir de la aldea y de la casa de muerte. Los judíos que estaban en la casa, estos judíos que siguen los pasos de María creyendo que se dirigía al sepulcro, se encuentran de frente con aquel que da la vida, porque también ellos están llamados a creer en Él para pasar de la muerte a la vida. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El reclamo de María es idéntico al de Marta y al de todo hombre. La esperanza utópica de escapar de la muerte. Tampoco ellos saben todavía que hay una calidad de vida que trasciende el umbral de la muerte. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos, de frente a la muerte, no cabe más que el llanto, expresión del dolor, rabioso y resignado por la pérdida de lo que ha calado más hondo en el corazón. Ante la muerte todos, pobres y ricos, sabios e ignorantes, sentimientos por igual, la rabia de la frustración, al comprobar que nada podemos hacer y no nos queda más que esa reacción inútil. Es distinta la respuesta que Jesús da a María, que lo ama y llora por su hermano, de la que había dado ya a Marta, al mostrarle no
que si no como el Señor es resurrección y vida, mediante su compasión que le hará pasar también a él a través del llanto de la muerte. La muerte nos priva de todo, sin ahorrarnos nada. A quienes, no habiendo muerto todavía, sobreviven recordando a quien les ha precedido, no les deja más que el llanto. Es reina soberana. Todos los poderes le presentan su cuello. Toda vida se quiebra. Es el salario del pecado, su venenoso aguijón. Sin el aguijón del pecado, la muerte no estaría emponzoñada y viviríamos nuestro final como el reencuentro con nuestro principio, el retorno al Padre, el encuentro total y definitivo con Él. Pero el pecado nos ha hecho rechazar nuestro principio y nuestro fin. Nos ha llevado a huir de Él, encerrándonos en nosotros mismos, en una desesperada intentona por salvarnos. La muerte como la vivimos actualmente ha entrado en el mundo por causa del pecado y ha alcanzado a todos los hombres porque todos han pecado. Y el pecado ha tenido la virtud de hacer que la nuestra sea una vida para la muerte. Se estremeció en su espíritu y se turbó. El verbo estremecerse significa literalmente resoplar, jadear, expresión de indignación e ira. Jesús se estremece en su interior y se rebela contra el mal del hombre. Es la ira de Dios que interviene para salvarlo. Nuestro mal lo turba profundamente más que si fuera el suyo. Lo confundirá hasta morir por él. Toda la Biblia revela la acción de Dios como pasión por el hombre que culmina en la compasión de la cruz, en donde padecen con nosotros nuestro mismo mal. La compasión en griego se dice simpatía, simpatía, emparentada con la misericordia y la piedad. No denota una simple turbación del ánimo, impropia de un hombre sabio que como quiera es también impotente. Es ese sentir típico del hombre que lo hace semejante a Dios, tan poderoso que puede superar incluso el umbral último de la soledad, la muerte. Al poner el verbo en imperativo, sean santos porque yo soy santo, en Levítico capítulo 11, versículo 44. Jesús muestra el rasgo más distintivo de su santidad. Sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes, como dice en Lucas capítulo 6, versículo 36. La compasión constituye el principio universal de todo obrar humano. La acción que no nace de la compasión no es más que prevención contra el otro. La compasión no es el sentimiento del débil, sino de quien posee la fuerza de Dios, que es amor. La compasión mata, pero también da vida. A quien compadece da la vida de Dios, y a quien es compadecido una compañía más fuerte que la muerte. Por eso Job, oprimido por el dolor, único problema del hombre, pide a su amigo que se dejen de toda explicación y simplemente se muestren compasivos. ¿Dónde lo han puesto? El Señor sabe dónde está el amigo, allí donde estamos todos. Primero con el recuerdo y luego con el cuerpo. Pero nos pide que lo hagamos consciente para sacarnos y permitirnos ir luego al lugar en donde Él se encuentra. La primera pregunta que hace Dios a Adán es: ¿dónde estás? El camino de Dios en su búsqueda del hombre, que comienza en el Edén, termina en el sepulcro, el lugar en donde nosotros, los sobrevivientes, hemos puesto a los difuntos a la espera de vernos reunidos con ellos. Señor, ven y ve. A los discípulos que le preguntaban: ¿dónde vives? Jesús responde: vengan y vean. Al hijo que preguntan dónde han fijado su morada, los hermanos responden: ven y ve. Señor, ven y ve. Es la invocación de todo hombre. Rompe el cielo y desciende a nuestras tinieblas. Abre los ojos, mira nuestra miseria y ven a salvarnos.
Jesús derramó lágrimas. Mientras los demás lloran ruidosamente, Jesús derrama lágrimas que no son expresión de su impotencia ante el dolor, sino manifestación del poder del amor. Es el llanto de Dios por el mal del hombre que ama. ¿Cómo lo amaba? Precisamente porque lo amaba y lo ama todavía, brotan de él lágrimas de compasión por padecer el mal del amigo muerto. El que tenga sed, venga a mí y beba. Los sedientos de vida pueden abrevar en esta fuente de los ojos de aquel que es la luz del mundo. Brote el agua que nos hace llegar a la luz. Su amor lo llevará a venir y ver dónde estamos, hasta compartir nuestra suerte. Entonces de su corazón brotará para nosotros el manantial de vida. Así como su sed extinguirá toda nuestra sed, sus lágrimas enjugarán todas nuestras lágrimas, que fecundarán la tierra y harán germinar la semilla escondida. Lázaro mismo se levantará del suelo, primer brote de una mies arrasada por sus hermanos. No podía éste, que abrió los ojos al ciego. El velado reproche de los judíos pone en relación la resurrección de Lázaro con el milagro del ciego. La verdadera iluminación se da frente a la confusión que la muerte provoca. Lo que la gente esperaba de Jesús era simplemente que aplazara a Lázaro la suerte común, obsesiva ilusión del hombre. Jesús, en cambio, realiza el inesperado prodigio de abrirnos los ojos para que podamos mirar la muerte a la cara, para liberarnos del miedo que ella infunde y con el que nos mantiene esclavizados. Ella no es el final, sino el fin de la vida. No es la oscuridad de la nada, sino la luz de la gloria. No es la separación de todos, sino el encuentro con el Padre de todos. Esta iluminación es la vida eterna que el escuchar al Hijo nos depara. La expresión de Lázaro es un signo de la experiencia que vive quien presta oídos a la palabra de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. El paso de la muerte a la vida es lo que ocurre a Marta al decir: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y es lo que sucede a María, que se levanta para correr hacia Jesús. Esta fe en Él es la vida eterna. Jesús, estremeciéndose nuevamente, fue al sepulcro. El camino de Jesús, que se dirige al lugar en donde han puesto a su amigo Lázaro, está descrito en la doble mención de su estremecimiento interior. Aquí en el sepulcro, final del camino del hombre, cesa toda huida de Dios. Aquí arriba también el fatigoso camino del Hijo en busca de sus hermanos. Será la fatiga de la hora sexta, la de la cruz. De la conversión con las mujeres se pasa la interpelación a Lázaro. La enérgica voz del Hijo hará salir del sepulcro al hermano muerto, que se convertirá en gloria de Dios y causa de su glorificación en la cruz. Era una gruta. Este sepulcro es una gruta, una cavidad de la madre tierra como vientre de vida convertido en fosa de muerte, boca que devora a los hijos que han engendrado. La matriarca Sara fue sepultada en la gruta de Macpela, primer trozo de la tierra prometida en Génesis 23, 1 y siguiente. Y después de ella los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En esa gruta reposan los padres que han dado origen al pueblo, porque el que muere se reúne con sus padres muertos. Una piedra que la cubría. Esta piedra representa el principio de toda separación. Distingue la vida de la muerte. Ella encierra la gruta y pone un sello a las tinieblas que hay en su seno, haciendo de la cueva el monumento, memoria fundamental
removida pero visible del hombre. El hombre es humus, tierra, es humano porque sabe que es humandus, destinado a ser inhumano, puesto bajo tierra. El sepulcro es el signo original, el tumulto, una tumefacción de la tierra que señala lo que queda de un cuerpo humano, signo que está en el origen de toda posibilidad de significado. En griego la palabra soma, que es igual a cuerpo, remite a sema, que es igual a túmulo, signo. El hombre cuerpo significante aparece por un breve tiempo en la tierra para retornar a ella. Su existencia es un breve recuerdo de muerte, entregado al sepulcro que bien pronto lo devora. Quiten la piedra. Es el mandato conciso de Jesús. El Hijo ha venido a remover aquella piedra que separa a los hermanos de la vida y que en su resurrección rodará definitivamente, por enorme y pesada que sea, tan gigantesca que pesa sobre todos. Ya huele mal. La narración había comenzado con el recuerdo del perfume de María. Marta habla ahora de hedor. ¿Qué otro olor puede despedir una tumba recién abierta? Mientras no conozcamos la luz del Hijo y vivamos esclavos de la muerte, nuestra vida está inevitablemente infestada de hediondez. Nuestro rostro se convierte en máscara fúnebre a la espera de que toda forma se descomponga y toda belleza se desvanezca, porque lleva 4 días. Al cuarto día del deseo no queda ya ninguna esperanza de vida. 4 es también el número de la totalidad. Estamos en el cuarto día en que reina la muerte. Realmente todos nuestros días están sometidos a su dominio. El primero es el día de nuestro nacimiento, heredero forzoso de la tumba. El segundo, el día del crecimiento, subyugado por el miedo de la muerte. El tercero, el de nuestro retorno a la tierra. El cuarto es el que está más allá de la muerte, que a través de toda la vida nos tenemos como separación definitiva de la luz. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios que gracias a la experiencia de Lázaro se va a manifestar. Es la fe en Jesús como resurrección y vida. Si creemos en Él, vivimos de su amor. Hemos pasado ya de la muerte a la vida. La hediondez cede su puesto al perfume. En lugar del rostro horrendo de la muerte, vemos al hombre viviente. Gloria de Dios. Retiraron la piedra. Sobre la palabra de Jesús se retira la piedra, en cuyo interior imaginamos está todo lo que temíamos. Pero quitada la piedra, la luz penetra en las tinieblas. Jesús levantó los ojos a lo alto. Nosotros siempre miramos hacia abajo, hacia la piedra sobre la que proyectamos nuestros miedos. Jesús, en cambio, mira a lo alto, hacia el Padre de la vida. Dirijo mis ojos al Señor, porque Él libra mis pies del lazo. Dice el Salmo 25:15. Padre, te doy gracias porque me has oído. Jesús no pide nada, solo da gracias al Padre porque siempre escucha a su Hijo. Del mismo modo que el Hijo escucha siempre al Padre, porque viven del único Espíritu que es su amor recíproco. Es la segunda vez que Jesús da gracias al Padre. En la primera dio gracias por el pan, signo del don de su vida de Hijo. Ahora da gracias porque esta vida se comunica al que escucha su voz. Lo digo por la gente que está a mi lado, para que crean. Jesús da gracias al Padre en voz alta, para que quien lo escucha crea en Él, el Hijo enviado del Padre. Gritó con fuerte voz. Ese grito brota de una acción de gracias al Padre de la vida. El Hijo del Hombre grita, y cuantos están en los sepulcros oyen su voz de trompeta. Es el anticipo de la resurrección final. Lázaro. Jesús llama a Lázaro.
El muerto por su nombre lo llama junto a sí a su seguimiento. Ha gritado y ha roto mi sordera, dice San Agustín. Sal. Su lugar no es el sepulcro, sino el Hijo. Incluso los muertos son del Señor, sus discípulos llamados por su nombre. Fuera. A Lázaro se le llama a salir del sepulcro, como a nosotros a salir del recuerdo de la muerte. Lo que acontece a Lázaro es signo de lo que no sucede a nosotros. Removida la piedra que nos separa de quienes nos han precedido, se restablece la plena comunión entre los hermanos, porque todos, sea que vivamos o que durmamos, vivimos con el Señor. Vivimos para Dios, que es Dios de los vivos y no de los muertos. Esta perspectiva de una muerte para la vida nos saca de la pesadilla de una vida para la muerte que volverá a visitarlo. Su resurrección es solo una solución provisoria. Esta imagen de Lázaro vuelto a la vida, envuelto en un velo y atado por los lazos de la muerte, reproduce la forma como nosotros imaginamos a los muertos, como larvas envueltas en la sombra. Por creer saber cómo termina todo, llevamos una existencia triste, incapaz de caminar y vivir en el amor. Tanto nuestros pies como nuestras manos están atados para seguir al Señor y para partir el pan. Nuestro rostro cubierto con el sudario no refleja su gloria. Desátenlo. La orden que Jesús da a quienes miran a Lázaro es la misma que nos dirige a nosotros que seguimos mirando la muerte como el destino final de la vida. Se nos manda abandonar los signos de la muerte y dejarlos en el sepulcro. Tales signos se convertirán en el trofeo de la victoria pascual. Entonces seremos capaces de alegrarnos y amar, abandonados al Padre y a los hermanos, atentos a la palabra del Hijo en el que creemos y vivimos. Déjenlo. Debemos dejar libre al difunto de nuestra manera de concebir la muerte, para estar también nosotros reconciliados con la vida. Ir, porque la muerte ya no es muerte, sino como el ir de Jesús hacia el Padre de la vida. Aquel día abriremos definitivamente los ojos y ya no lo veremos como en un espejo de manera confusa, sino cara a cara, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Y seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Este será entonces el día de nuestro nacimiento, en el que veremos a la plena luz de nuestra realidad de hijos de Dios. Con palabras llenas de exaltación, San Ambrosio expresa la forma en que siente como dirigidas a él, pecador, estas palabras de Jesús, como una premiante invitación a salir de aquella tumba que es Él para sí mismo. Tú, Señor, puedes dignarte venir a esta mi tumba, lavarme con tus lágrimas, porque mis ojos inanimados son impotencias para lavar mis culpas. Si tú lloras por mí, sería salvo. Si yo fuera digno de tus lágrimas, eliminarías la hediondez de todos mis pecados. Si fuera digno de que tú lloraras tan solo un instante por mí, me llamarías de la tumba de este cuerpo y dirías: sal fuera, para que mis pensamientos no quedaran en el reducido espacio de este cuerpo, sino que salieran al encuentro con Cristo y pudiera yo vivir en la luz, para no pensar ya más en las obras de las tinieblas, sino en las obras de la luz. El que piensa en el pecado busca encerrarse en su propia conciencia. Llama pues fuera a tu siervo, porque envuelto en el lazo de mis pecados, tenía yo mis pies atados, ligadas mis manos, sepultado en mis pensamientos y en las obras muertas. Pero a tu llamada saldré libre y seré uno de los comensales, y tu casa se llenará de fragante perfume, y yo guardaré celosamente lo que tú
te has dignado redimir. Muchos de los judíos que habían ido, muchos de los judíos allí presentes, creen en Jesús. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.